Ok, bueno, ahí está. Y Eh, ahora, bueno, vamos a ver la práctica de redes neuronales parte 2, donde, bueno, acá vamos por ahí a jugar un poco con Keras y implementar distintas cosas que estuvimos viendo en la teoría, básicamente. Entonces, bueno, vamos a usar Keras, eh, que nada, es una librería bastante usada en, en este campo. Y bueno, y después distintas librerías, pero bueno, acá lo más importante es Keras, por ahí Pandas y NumPy, pero bueno, ya son viejas conocidas, básicamente. Entonces, bueno, primero la idea es que vamos a intentar aprender una función bastante simple, que va a ser una parábola, y para eso se generan 100 puntos de una parábola, haciendo, no sé, tira un random uniforme y después se evalúa los i como si fuesen una parábola. Y quedan estos puntos. O sea, nosotros vamos a intentar aprender estos puntos. O sea, en realidad una parábola, ¿no? Y estos puntos son nuestros puntos datos, básicamente. Entonces, bueno, como siempre divido en Training Validation y usamos Train Test Split de sklearn. Y bueno, nada, elegimos un tercio para el Validation. Usamos acá sequential de Keras, que básicamente lo que me permite es generar modelos de redes neuronales estaqueando capas, básicamente una después de la otra. Entonces, vamos a ver cómo sería eso. Vamos a usar, en principio, dos tipos de capas, capa densa y dropout. Al estar usando solo capas densas, como vieron en la teoría, la arquitectura que queda es fully connected, porque todas están conectadas con todas las siguientes y todas es la anterior, básicamente. Y bueno, dropout es el método que vimos, que acá está implementado como una capa más, básicamente. Entonces, bueno, básicamente instancio el modelo como sequential y simplemente le voy agregando las capas. Primero le agrego una capa densa que tiene 3 neuronas y la dimensión, tengo que decirle la dimensión de entrada, ¿no? Porque en base a eso es como la arquitectura que va a tener finalmente. Eh, Porque bueno, no es lo mismo tener 3 neuronas y como qué es lo que le viene del otro lado, ¿no? Necesito como esa información para armar mi arquitectura, básicamente. Y vamos a usar como función de activación una función bastante simple que es la tangente hiperbólica. Porque bueno, esta es una red chica. Y después finalmente vamos a poner la capa de salida que va a ser de una neurona, porque bueno, el output que tengo es un solo valor. Y la activación va a ser lineal. Porque bueno, básicamente en teoría yo quiero hacer una regresión, si se quiere, ¿no? Eh, Entonces, básicamente compilo el modelo, esto es necesario para poder después entrenar, y básicamente cuando compilo el modelo le tengo que decir qué función de los quiero que use para el entrenamiento y qué optimizador. Esas son como las dos cosas necesarias cuando compilo el modelo, para que el modelo esté como listo, si se quiere, para entrenarlo. Y después, bueno, yo puedo poner distintas métricas que me muestre durante el entrenamiento. Recuerden que por ahí métricas no es lo mismo que funciones de pérdida, como vieron en la teoría, donde, bueno, el aprendizaje se hace en base a esta función de pérdida, pero bueno, normalmente cuando, por ejemplo, uno quiere cortar el entrenamiento, uno se basa, por ejemplo, en una métrica de accuracy, que no es una función de pérdida. Entonces, nada, como que, por ahí en esos casos me interesa ver otro tipo de métricas y no solo la logs. Entonces, bueno, una vez que tengo el modelo compilado, ya puedo hacer como punto fit, siendo análogo por ahí a los modelos de sklearn. Y a ver, ¿qué dice? Bueno, básicamente hay varias opciones para fitear. Es decir, yo puedo pasarle solamente el set de entrenamiento y que entrene, o puedo pasarle además el set de validación y que me vaya evaluando la función de pérdida y la métrica en el set de validación, ¿no? Que después esto no lo usa para aprender, pero bueno, es interesante verlo, porque bueno, uno puede detectar cosas como overfitting, si está aprendiendo bien o no, etcétera. Entonces, bueno, cuando uno le da punto fit, empieza a entrenar y normalmente uno guarda este entrenamiento para después obtener lo que se llama el model history. Que el model history básicamente es como
la historia del aprendizaje del modelo, básicamente. Como yo quiero, bueno, que me digas como la loss cuando estás entrenando, pero yo quiero a su vez después tenerla para hacer como seguimiento de ese modelo y guardar el aprendizaje en sí. Entonces, bueno, normalmente ustedes pueden controlar lo que les imprime con esta variable, como, bueno, ya deben conocerla. Y bueno, básicamente les va imprimiendo en cada época la función de pérdida. Normalmente cuando les llaman loss y la métrica que usen así sola es la del set de entrenamiento y cuando le da el val adelante es del validation. Básicamente tiene como esta convención de nombres cuando está entrenando. Entonces, nada, bueno, por ejemplo, acá vemos que la función de loss en el set de training, por ejemplo, va disminuyendo, como pueden ver. 0,2, 0,2, después 0,17, así. Y lo mismo con la métrica de min square error, ¿no? Entonces, nada, después, si yo quiero, por ejemplo, ya acá, por ejemplo, terminó de entrenar las 200 épocas, listo, entrenó. Pero, por ejemplo, Camilo, aquí hay una pregunta de Felipe sí, que dice, ¿la segunda capa que agregaste ya es el output? sí, o sea, esta red simplemente lo que hace es entra la variable y, digo, la variable x, que bueno, en este caso es de una dimensión, y entra a las tres neuronas, básicamente. Y después la siguiente capa es una neurona, que es el output. Ya se me da, la activación de esa neurona me da el output, básicamente, del modelo. Sí, Eh, hay algo que, un segundito, que no sé, quiero repasar por las dudas, que no entramos en mucho detalle, pero Keras tiene dos formas de generar un modelo o de escribir un modelo, ¿no? La clase pasada vimos la forma funcional, donde como creamos la capa y la conectamos a mano, llamándola como una función, y esta es la forma secuencial, donde como tenemos una lista y hacemos add de capas, y ya como se da por entendido que están conectadas secuencialmente de principio a fin. ¿Sí? Esta manera puede resultar más simple, pero al mismo tiempo es más menos flexible, ¿no? No permite conexiones raras o saltearse conexiones porque son exacto. conexiones secuenciales lisas y llanas. Sepan que existen dos formas de crear un modelo. Eh, sí. Ok. Bueno, entonces una vez que entrenó, ya puedo hacer el predict del validation y ver básicamente qué es lo que obtengo, ¿no? Y bueno, esto es lo que obtengo. Si recordamos, lo que yo quería es una parábola centrada en cero. ¿Centrada en cero era? A ver, veamos. No recuerdo. No, centrada en 0,5. Y bueno, aprendió esto, ¿no? Las cuatro neuronas que le puse. Entonces, bueno, básicamente vamos a intentar por ahí como complejizar, pero bueno, primero hagamos esto de ver cómo usar el history de que habíamos guardado el modelo. Básicamente el history lo guarda como en un diccionario, o sea, yo puedo pedir el history del history y le puedo pedir las métricas que yo quiera. Que bueno, los nombres son los que vieron que les imprimía cuando estaba entrenando. Entonces, nada, puedo plotear esas métricas y obtener como el entrenamiento, cómo varió, por ejemplo, acá el MCE eh, en función de las épocas, ¿no? Y vemos que, bueno, disminuyó. Entonces, bueno, así se usa el history. Normalmente es un diccionario que, bueno, tiene las losses y las métricas que ustedes evaluaron, básicamente, durante el entrenamiento. Eh, bueno, después, por ejemplo, acá lo que hacemos es, eh, de nuevo, la misma, usamos el mismo modelo donde tenemos de input, tenemos de nuevo tres neuronas y uno, y ahora usamos el optimizador Stochastic Gradient Descent, donde bueno, acá nosotros le ponemos, por ejemplo, el learning rate de 0,1. Si ustedes van a Optimizers, más abajo tengo el link, pero básicamente le hice como los parámetros que sí o sí tienen que ponerle al optimizador, o por ejemplo, algunos necesitan sí o sí tal, tal hiperparámetro, learning rate, no sé, alfa o algo que significa tal cosa, así que si se fijan ahí cómo usarlo o usar el valor default, por ejemplo.
Entonces, bueno, acá ya le seteamos el learning rate en 0,1 y bueno, pasamos el optimizador. Necesitamos para compilar el optimizador, la loss y bueno, la métrica que queremos evaluar durante el entrenamiento. Y ahora entrenamos por 500 épocas en lugar de entrenar por 200 para decir, bueno, ¿qué pasa si sigo entrenando? ¿No? Entonces, una vez que entrena, y de nuevo, hago el predict del validation y ploteo ese predict. Y como vemos, ya es un poco mejor de lo que era antes, si bien todavía está medio raro por este lado, ya es un poco mejor de lo que era antes. Y bueno, vemos la función LMCE, que bueno, si lo comparamos con el anterior, llega casi a cero, ¿no? En ambos casos, tanto en training como en tanto en training como en validation. Bueno, entonces nada, medio que ya aprendió la función esta que queríamos evaluar, usando solamente 3 neuronas, o sea, 4, 3 más 1, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos con un dataset un poco más complicado, que es el California Dataset, donde, bueno, acá está el link, que es, bueno, está en ese calendar, que, bueno, California Housing, donde, bueno, básicamente este dataset tiene el precio de casas, en realidad el precio medio por cuadra de casas en un distrito de California. Y ya está en ese calendar, así que bastante conveniente. Entonces, bueno, simplemente hacemos un fetch, o sea, traemos los datos, o sea, usamos esta función fetch California Housing para traer los datos y lo pasamos a un data frame, donde, bueno, acá tiene varias propiedades cuando hacemos el fetch California Housing como los datos y por ahí descripción, básicamente, de qué significa cada variable, ¿no? Entonces, bueno, si imprimimos los features, tenemos distintos features, donde uno tenemos esto acá. Longitud y latitud, que básicamente me dice dónde está ubicada la casa, básicamente, o en realidad el conjunto de casas. Eh, Número medio de habitantes por casa, cantidad de habitantes en la cuadra, número medio de habitaciones, etc. Distintas cosas que se usan para resolver esto. Y nosotros queremos predecir esto, valor medio de las casas. Esta sería nuestra variable target, que bueno, es una variable continua, ¿no? Entonces, bueno, acá básicamente lo que se hace es un heatmap de las distintas variables, incluyendo la que se quiere predecir. Y, por ejemplo, algo interesante ver es que, por ejemplo, el longitud y latitud tiene una correlación de menos 0,92. Y si vemos, por ejemplo, el mapa, ven que es como una pendiente negativa. La posición de las casas por ahí se debe a eso. De que si la longitud aumenta, la latitud disminuye, y etcétera. Así. Y bueno, después distintas cosas. No sé, por ejemplo, med income o sea, el income de las personas que viven en la casa con el valor de la casa, etcétera. Acá ya se empieza a ver como qué variables son las que son importantes y cuáles no. Pero bueno, vemos que acá no sé, pero bueno, particularmente si observamos, acá se observa la posición, o sea, latitud y longitud y la variable target que queremos evaluar, vemos un poco que las casas más caras están cerca de lo que sería la costa, ¿no? Bueno, acá no sería una costa, pero sería como acá este borde de acá, básicamente. Entonces, bueno, si imprimimos el data frame, tenemos estas variables de acá, que vemos son todas numéricas, y bueno, los rangos de valores varían bastante. Entonces está 2000, por ahí está 21, está 8, y así. Y si vemos, por ejemplo, la distribución de, particularmente la variable target, es esta, y vemos que hay un corte en 5, y es porque como que las casas que valían más que 5 le pusieron 5, básicamente, porque decidieron hacer eso en el dataset. Entonces por eso está este pico acá, o sea, porque en realidad tendría que ser como seguir como la distribución, ¿no? Pero bueno, esto sería como la integral de lo que queda. Entonces, nada, como vamos a usar estándar scalar para por ahí escalear, llevar a media serie y varianza 1 las variables, digamos, y nada, una vez que tenemos eso, entreno el modelo más simple, porque la idea ahora es tipo,
comparar, decir, bueno, realmente, porque uno cuando enfrenta un problema, por ejemplo, esta regresión, pues sí, bueno, red neuronal. Pero bueno, como hay modelos más simples que por ahí funcionan, entonces tiene sentido por ahí primero hablar de modelos más simples y después recién meterse con redes neuronales. Entonces, nada, bueno, acá armo el X y el Y, básicamente, y uso un linear regression, este modelo, y bueno, me va a interesar el mean del root mean square error. En realidad, sí, eso. Eh, entonces, bueno, nada, acá particularmente lo que se hace es se calcula el Cross Validation Score partiendo del dataset en 5. O sea, en lugar de tener por ahí training y test, lo que se hace simplemente es un Cross Validation. Y bueno, la métrica a evaluar básicamente es el mean de los Cross Validation de los modelos entrenados. No sé si eso se entendió. O sea, entrenas 5 modelos y te quedas con, o sea, tu métrica para evaluar qué tan buenos son el mean del root mean square error de los modelos, básicamente. Y por ahí acá también algo interesante que no se tiene con redes neuronales es que por ahí cuando uno empieza a hacer transformaciones, o sea, porque al final, ¿qué son redes neuronales? Al final yo lo que quiero es hacer transformaciones, digo, mi variable de input de manera de poder resolver la tarea. O sea, hago distintas transformaciones. Que en general busco que sean no lineales, ¿no? O sea, en general no uso funciones lineales en todas las capas, porque si no estoy en el mismo problema del XOR que no podía resolverlo. Entonces la idea que uso estas funciones de activación, tipo, no sé, tangente hiperbólica, etcétera, que son no lineales, eh, para ir transformando la variable de input. Entonces, al hacer eso, ya medio que se va perdiendo como, bueno, yo corto en una capa. ¿Qué es esta variable? Por ejemplo, la primera variable de todas, ¿no? Como bien cuando uno dibuja las líneas, como qué es, o sea, las conexiones entre las neuronas, como, bueno, esa línea que representa, si se quiere, como una variable que está entrando a la neurona, ¿qué significa? Medio que ya al aplicarle esas transformaciones se pierde, porque no sé qué es la tangente hiperbólica de la posición que es medio extraño. Pero bueno, por ahí entrenando modelos más simples, como no sé, por ejemplo, árboles, medio que se tiene como una noción de el seguimiento de cómo van, o sea, cómo el modelo va evaluando las variables y por ahí la importancia de cada variable, eh, básicamente. Todo esto para decir de que uno, por ejemplo, acá puede ver la importancia de cada variable, cosa que en general con redes neuronales no se puede, porque las transformaciones que hace son medio, o sea, son útiles para resolver el problema, pero no necesariamente tienen un significado como tal que uno puede interpretar, ¿no? Entonces, bueno, viendo como la importancia de las variables, vemos que efectivamente la altitud y la longitud son por ahí las más importantes, y después viene, no sé, el número medio de habitaciones, cuántos ocupan la casa, y así sigue, ¿no? Y bueno, también el income, eh, que sería también al nivel de estos, es importante. Entonces, bueno, básicamente algo que se puede hacer para ver qué tan bueno es mi modelo cuando tengo, no sé, unas regresiones, lo tengo y predicho contra irreal. ¿Y qué me debería dar un caso ideal? Una línea, o sea, y igual a x, ¿no? Porque el valor que me predijo es igual al valor que obtengo. Que sería, bueno, esta línea naranja que está acá. Pero bueno, obtuve esto en mi modelo. Particularmente por ahí, para valores grandes, el i predicho por ahí es más chico que el i real, ¿no? Y bueno, y este corte acá es porque les comenté que en 5 paraba, pero como en realidad nosotros hicimos un escaleo de las variables, quedó acá, básicamente, el 5. Entonces, bueno, ahora sí, vamos a entrenar una red neuronal y vamos a por ahí a comparar con esto, con lo que nos dio acá, ¿no? Bueno, lo mismo que antes, un split en train y test, y bueno, uso nuevo sequential. Y bueno, acá particularmente se usa activación tangente hiperbólica, donde bueno, esto es importante que a la primera capa le pongan el input shape, así puede saber cuáles son, o sea, cuántas conexiones tiene cada neurona en la primera capa,
tiene que tener y poder armar la arquitectura, básicamente. Entonces, bueno, son 8, el X tiene 8 variables. Y bueno, después simplemente le pongo la capa de salida que va a tener activación lineal y va a ser simplemente una neurona, porque bueno, y vale, es una dimensión, básicamente. Y bueno, de nuevo uso optimizador Stochastic Gradient Descent, bueno, learning rate 0,1, y cuando compilo, bueno, le paso la métrica por la que quiero que entrene y el optimizador que me hice. Recuerden, una vez que yo tengo las derivadas de los pesos respecto a la función error, cómo modifico los pesos en base a eso que calculé, ¿no? Esa es como la tarea del optimizador. Entonces, bueno, también tiene una propiedad interesante que es model.summary, donde acá como que me da una descripción del modelo, como que me imprime, por ejemplo, no sé, tengo 2 capas acá y alguien por ahí me puede decir por qué tengo 90 parámetros en esta capa, en la capa inicial. Recuerden que tenía 10 neuronas y X tenía 8 dimensiones, básicamente. ¿Alguien? Dale, Sería segundo que por van a O cada sea, pegar. 10 nodo. por... decir, Bueno, no, nada, por cada nodo, los pesos y el bias, ¿no? Exacto, exacto. Entonces me queda 8 por 10 más 10, que sería 90. Y bueno, acá lo mismo. Eh, entonces, bueno, una vez que ya tengo, esto nada interesante porque me dice cuántos parámetros tiene que entrenar, ¿no? Y por ahí, en casos de overfitting, esto eh, no es tan poco importante, básicamente. Bueno, básicamente lo que hago es como antes, entreno, particularmente acá entreno 100 épocas, y le paso el validation para que me lo vaya evaluando al mismo tiempo de que va. ¿Me lo evalúa? No, no me lo evalúa. Claro que no me lo evalúa. Solo me evalúa el validation. Bueno, debería estar los dos, pero solo aparece uno. Por ahí si le cambias el verbose, te tira. Ah, no, ¿saben qué pasó? No le puse métrica. Entonces solo me imprime el loss de ambos. Si se fijan, cuando yo definí el compile, acá le tendría que haber pasado alguna métrica, por ejemplo, bueno, en realidad la métrica que me interesa es esta, pero ya como era el loss, tipo dijo, bueno, ya está. Que me evalué el loss y es la métrica que quiero evaluar. Pero bueno, solo me imprime 2 porque es la loss, básicamente no le puse ninguna otra métrica, ¿no? Entonces, bueno, nada, me imprime las cosas, se entrenó básicamente sin épocas, y ahora quiero ver qué tan bueno es. Y esto es lo que da ahí predicho con Israel y vemos que por ahí es un poco mejor que antes. Antes, ¿se acuerdan? Están como más caída esta parte. Eh, y bueno, ahora ploteando el history, acá no uso el history y por ahí uso la raíz cuadrada del mean square error. Eh, Porque bueno, fue la métrica que usé también para evaluar el anterior, el regreso lineal, me da algo así de este estilo, ¿no? Entonces uno ve y ve que, bueno, ¿qué puede uno ver de este gráfico? Ve que hay como un montón de saltos acá, ¿no? Como un montón de picos, eh, y que, bueno, el validation está arriba del training, ¿no? Entonces uno se pregunta, como dice, bueno, vemos que salta la luz bastante en el entrenamiento, y la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿qué podemos hacer para que salte menos? Es decir, para que esto sea más errático. Y acá, bueno, como hint, ¿qué es lo que calcula la velocidad de aprendizaje que vimos? Bueno, ya medio que lo dije, ¿no? Sí, solo hay que cambiar una palabra. Pero bueno, alguien lo dice por protocolo. No sé si alguien recuerda como que vimos en teoría un grafiquito donde saltaba. Sí, nadie. Si querés repetir la pregunta. Claro, la idea sería como el aprendizaje está siendo errático, es decir, cuando uno va bajando en la función error durante el entrenamiento, es como que va saltando, ¿no? Entonces por eso se ven estos comportamientos erráticos.
Y por ahí que pueda hacer uno para disminuir ese salto y que sea como más smooth, o menos fluctuante. No sé si se entiende la pregunta. Como, ¿cuál es el parámetro eh, que regula como qué tanto uno modifica los pesos, básicamente? Acá Felipe dice bajar el learning rate, ¿no? Claro, exactamente. O sea, la tasa de aprendizaje básicamente es la que eh, hace que los pesos no cambien de manera tan brusca y hace que por ahí estos picos bajen un toque. Entonces, bueno, acá es... Sí, igual, en mi opinión, por ahí, justo ese ejemplo no es el ideal, porque el training es relativamente, ¿no? Uno lo mira y no está tan eh, con tantos dientes, ¿no? En general, cuando tenemos un learning rate groseramente alto, puede pasar que el training tenga también un comportamiento similar al que estamos Sí, viendo en Validation. sí, Así que esto es medio como deducir, es lo más probable que pueda estar pasando. No es como, está pasando, pero es claro. en base al histórico de las cosas que en general pasan, esto es lo más probable que debe estar pasando. Claro. En general es lo primero que uno toca o tunea, el learning rate. Porque, bueno, básicamente lo que te está diciendo es cómo está, qué tan rápido estás modificando tu peso, básicamente. Entonces, bueno, si cambiamos el learning rate, acá es lo mismo, pero el learning rate en lugar de ser 0,1 es 0,05 y el resto es lo mismo, misma arquitectura, el optimizador, etcétera. Y bueno, entrenando se obtiene esto, donde bueno, vemos que por ahí es un poco menos errático, ¿no? Pero como dice Jorge, por ahí no es el ejemplo más representativo de cuándo modificar el learning rate y que tenga bastante impacto en el entrenamiento, básicamente. Eh, pero bueno, bueno, creo que ya lo... Vemos que es un poco menos errático, pero bueno, ¿qué cosa podemos seguir haciendo para entrenar, para seguir entrenando, para seguir mejorando el entrenamiento? Y acá puse como pista que se encarga de modificar los pesos una vez calculados los gradientes. Eh, Creo que ya lo hemos mencionado. Como, eh, no sé si por ahí se entiende la pregunta. Eh, es decir, una vez que yo calculé las con Propagation, la derivada del error respecto a los pesos, ¿qué hago con eso? Como, ¿qué es lo que se encarga de modificar el peso como tal, básicamente? No sé. Acá Felipe dice la función de costo con regularización. La función de costo con regulación. Eso se puede hacer para mejorar el entrenamiento. Sí, eso se puede hacer en el sentido de cuando uno intenta mejorar, o sea, cuando uno intenta regularizar, lo que está intentando un poco es achicar el gap entre el loss, o bueno, la métrica que uno esté viendo, del validation y del training. ¿Por qué? Porque uno lo que está haciendo es que funcione el modelo, o sea, si funciona bien en datos de entrenamiento, tiene que también funcionar bien en datos de validación, o sea, en datos que nunca había. Entonces, cuando uno usa regularización, lo que está haciendo es disminuyendo este gap que se ve acá, ¿no? Entonces, sí, eso se podría hacer, pero para disminuir el gap de esto. Pero por ahí la pregunta iba más como mejorar por ejemplo, que llegue a menor error, si se quiere, ¿no? Como mejorar el resultado final, básicamente. Eh, y bueno, spoiler, básicamente es el optimizador, donde bueno, nosotros habíamos usado el Stochastic Gradient Descent, pero bueno, acá está el link, está buscando. Y bueno, tiene varios optimizadores y acá les dice como básicamente necesita dos argumentos como habíamos visto y los argumentos son el loss y para compilar el modelo, ¿no? El loss y el optimizer, básicamente. Y acá les da, ¿dónde está una lista? Acá les da una lista de optimizers disponibles y por ejemplo si van a cada uno les dice como por ahí lo que necesitan o los variables por default, las variables por default que usan, ¿no? Y bueno, cada uno es un mundo
Y en general, a medida que van bajando, va siendo más complicado el optimizador. Pero bueno, nosotros vamos a usar, a ver cuál usamos. Entonces, cuando uno dice mejor, sería por ahí no usar solo el gradiente, sino usar como algo más, básicamente, que el gradiente. Por ahí se hace la analogía como en ORL, por ejemplo, que se llama momento, que básicamente se hace como la analogía a la derivada segunda, por ejemplo, no sé, de física. Entonces, bueno, no importa. Pero vamos a usar Adam, básicamente, con los valores default. Simplemente así lo instanciamos a Adam y le mandamos ese optimizador y vemos qué pasa. Con el resto igual, ¿no? Bueno, básicamente entrenamos, no sé qué. Y de nuevo, planteamos el history del modelo, que básicamente nos da esto, ¿no? Lo cual es bastante menos errático. ¿Y por qué es menos errático? Uno se preguntaría. Es porque de alguna manera modifica los pesos de manera más inteligente que, por ejemplo, Stochastic Gradient Descent. Por eso es menos errático, ¿no? Bueno, nada, eso. Como en general, después, como el siguiente paso es este optimizador. Es importante el optimizador. Y bueno, ahora lo que hacemos es intentar por ahí complejizar el modelo, porque bueno, todavía tenemos este error. Vamos a ver si podemos bajarlo. Lo que hacemos de nuevo, nada, es simplemente agregarle una capa más de 10, el resto queda todo igual y con nada más. Y se entrena de nuevo. Esto es como probando a ver qué onda, qué pasa. Y bueno, acá no se ve mucho, pero en realidad baja un poco respecto a lo que teníamos antes. Estamos un poco más abajo de 0,50. Pero bueno, y ahora por ahí lo que se intenta hacer es, bueno, tomar menos cantidad de datos y agregar más parámetros a la red, muchos más parámetros. ¿Y qué puede pasar cuando uno tiene mucha cantidad de parámetros y por ahí no tantos datos o muy pocos datos? ¿Qué es lo que como que lo que uno teme que pase, digamos? No sé si alguno se anima como a responder la pregunta, básicamente. No sé si tampoco se entendió. Pero es como, imagínense una red con muchas neuronas, muchas capas, y la cantidad de datos que hay es poca, básicamente. Eh, eh, por ahí, otra analogía es, imagínense si yo tengo tantos parámetros que puedo usar esos parámetros para aprender cada dato en particular. Sería como el extremo. Es decir, bueno, tengo tantos parámetros que en lugar de aprender, tipo, en lugar de hacer algo en entrenamiento, lo que hago es, los pesos los uso para aprender como los datos de entrada, básicamente. Y no tengo que hacer, es mucho más sencillo, básicamente. No tengo que hacer ninguna tarea, sino que digo, bueno, este dato con estos valores es tal clase o tal valor, y así voy aprendiendo todos. Por ahí como esa sería como la respuesta de qué pasa cuando uno tiene por ahí muchos parámetros y pocos datos, ¿no? Como por ahí la red puede poner esfuerzos en lugar de tener cosas útiles, usar esos parámetros para aprender cosas de memoria. Total, si aprendo cosas de memoria, el score del training es mejor, ¿no? Pero bueno, el validation empeora, ¿no? Entonces, por ahí la respuesta a esto es, puede overfitear, básicamente. Entonces, básicamente lo que se va a intentar hacer es eso. Entonces, acá se toma solamente, ¿cuántos son? 10.000 casos, o sea, 10.000 puntos. Tanto de X como de Y, se va a entrenar un modelo con solo 10.000 puntos. Bueno, y la cantidad de, por ejemplo, acá, la red neuronal tiene 50, 20 y 1, básicamente. Esa es como la arquitectura de las capas. Nada, con tangente hiperbólica lineal. Y el optimizador, que el último que usamos fue Adam. Y veamos qué pasa con los pocos datos que teníamos, ¿no? Por ahí no parece mucho, pero si después imprimen la cantidad de parámetros que tiene la red, la verdad que va creciendo un montón cuando le van agregando capas y redes, capas y neuronas, va creciendo un montón, básicamente. Entonces, bueno,
Acá particularmente lo que me da es esto, eh, el, el predict del validation, donde bueno, no está tan mal, pero cuando yo empiezo a ver la función de los, durante el entrenamiento, fíjense que, bueno, acá no están los labels, pero este es el validation, se plancha o por ahí acá tiene un mínimo, pero se plancha durante el aprendizaje el loss, en realidad este no es el loss es MSE, pero bueno, se plancha el loss durante el entrenamiento, sin embargo el de training sigue bajando, ¿no? Entonces lo que está pasando acá es que está aprendiendo cosas útiles, entre comillas, para el set de entrenamiento, que no son útiles para nada para el set de validación. Entonces esta es una prueba clara de overfitting, donde bueno, cada vez ese gap se va haciendo más grande, ¿no? Y por ahí, ¿qué pasa si agregamos muchas más neuronas? Acá está 150 en lugar de ser 50-20, creo que era el anterior. El resto es todo igual. En realidad acá creo que está ReLU en lugar de tangente hiperbólica, porque ReLU, a medida que como las neuronas, como que en realidad acá no importa mucho, pero a medida que las redes son más profundas, conviene más usar ReLU que las otras, por lo que le había comentado de la muerte, la derivada. Entonces, bueno, si la entrenamos con muchas neuronas, acá, bueno, no sé qué hacemos lo mismo para plotear y vemos que obtenemos esto, ¿no? Que bueno, este es un claro ejemplo de overfitting, donde ya llega un punto en que empieza a desaprender cosas útiles, ¿no? Porque el validation el error empieza a aumentar, cuando acá ya está en un mínimo, ¿no? Y el error del training empieza a disminuir y la brecha cada vez se sigue eh, haciendo más grande. Y esto era por ahí el ejemplo que habíamos visto en la teoría del grafiquito ese que era así, donde, bueno, esto es lo que pasa, básicamente. Un claro ejemplo de fitting. Entonces, bueno, acá ya directamente en un punto empieza a desaparecer las cosas útiles que aprendió. Y bueno, la idea es cómo solucionar este problema. Bueno, acá lo mostré. Pero bueno, ¿qué métodos vimos para generalizar mejor el modelo? Como vimos, los métodos de regularización, ¿no? Entonces, bueno, particularmente acá vamos a probar primero el método de dropout, donde, bueno, si vamos a la documentación. Básicamente lo más importante de todo esto es el rate, básicamente, que es básicamente el porcentaje de conexiones que yo quiero que me apague en cada época aleatoriamente entre esas dos capas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué está pasando acá? Yo instancio un sequential, pongo una densa de 100, después meto una capa de dropout, después meto una densa de 50, después meto una capa de dropout y después meto la densa de 1. Entonces lo que está pasando acá es, en cada época de entrenamiento, está apagando el 25% de las conexiones aleatoriamente entre esta capa y esta capa, básicamente. Obviamente después cuando se evalúa en el predict, o sea, cuando ya después de entrenar, esto desaparece, no se evalúa, ¿no? Como habíamos mencionado en la teoría. Pero bueno, así es como se usa dropout, básicamente. Entonces, bueno, este modelo es igual al anterior, lo único que tiene distinto es el dropout, las capas de dropout, ¿no? Entonces, bueno, entrenando el modelo, básicamente, lo que obtenemos es este gráfico, donde, bueno, acá vemos que es mucho menor el gap entre el loss del validation y el training, ¿no? Que era lo que estamos buscando, o sea, disminuir el overfitting, básicamente. Todo esto aplicando un método que nos ayuda a eso, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué otro método conocemos? Regularización, particularmente vamos a usar L2, y vamos por ahí a la documentación. Acá nos permite usar distintos tipos. Pueden usar L1, pueden usar L2 o pueden usar la combinación de ambas, básicamente. Y bueno, ustedes dicen como el otro hiperparámetro importante por ahí es el valor con el que pesan esa regularización, ¿no? Es decir, ustedes tienen el módulo o el módulo cuadrado, etcétera, del peso, pero si recuerdan adelante había como un valor, en general se llama alfa, no sé cómo lo hemos llamado, pero bueno, ese número es un hiperparámetro importante de este tipo de regularización, básicamente. Así como
la cantidad de conexiones apagadas era otro número importante de este tipo de regularización, ¿no? Pero bueno, acá simplemente acá le ponemos, por ejemplo, 0,001. En general se usan valores chicos, y en general también este es otro hiperparámetro importante a la hora de entrenamiento, ¿no? Porque como mostró Jorge, si por ahí uno regulariza de más, no aprende, y si uno regulariza de menos, overfitea, ¿no? Entonces como que hay que buscar también el valor óptimo. Entonces, bueno, lo que se hace básicamente es, en las dos capas se pone un regularizador L2 con estos valores del alfa, yo le llamo alfa, y se entrena. Recuerden, acá no hay dropout, o sea, queremos ver como por separado los efectos de ambos, ¿no? Entonces, bueno, se entrena y básicamente se obtiene este gráfico, donde de nuevo vemos que evitamos lo que queríamos, básicamente que overfitee, porque bueno, el gap lo disminuimos un montón. Y bueno, lo más importante que es que tampoco quiero que deje de aprender, porque, o sea, puede estar pegado, pero puede estar muy arriba, o sea, puede tener mucho error, y tampoco quiero eso, ¿no? O sea, quiero que, con un balance entre que aprenda, pero que no aprenda cosas que no me son útiles en datos que nunca vio. Entonces, por ahí, ese es como el trade-off que hay que manejar, ¿no? Eso es un poco lo que dice acá. No perdí aquí la precisión en realidad. Y bueno, y ahora vamos a un ejemplo de clasificación, porque bueno, lo que vimos fue regresión, y por ahí es un toque sin distinto, no mucho, pero básicamente como la última capa, básicamente es lo que es distinto, donde usamos este dataset, que básicamente con distintos variables yo puedo decir si creo que una columna es normal o abnormal, le llaman ellos. O sea, es una clasificación binaria básicamente. Y bueno, tenemos estos valores, donde si ploteamos las distribuciones de las variables de entrada, tenemos estas son las distribuciones, son 6. Y bueno, los valores, lo primero, pasar los valores de abnormal y normal a valores numéricos, ¿no? 0, 1. Entonces, bueno, acá lo que se hace es eso con un label encoder, y bueno, y se reemplazan datos en el data frame y queda ya con 0, 1. Y bueno, acá simplemente se toman las columnas de X para ya empezar a entrenar, ¿no? Se separan en training y validation con de nuevo train test split, y acá se usa 0,4. Bueno, y de nuevo se va a empezar a testear un modelo simple con de nuevo una red neuronal, a ver si vale la pena o no usar una red neuronal para esto. Entonces se usa un decision tree classifier que ya conocemos, donde lo ponemos como criterio de evaluación entropy, ¿no? Entonces, bueno, hacemos un fit de los datos de training y evaluamos el accuracy, básicamente, donde, bueno, es la precisión, y obtenemos 0,79, o sea, 80% casi. Donde, bueno, entonces ahora queremos entrenar una red neuronal, ¿no? Y habíamos dicho, por ejemplo, que la función de activación softmax, que es la que acá se usa, era la que usábamos cuando queríamos resolver tareas de tipo clasificación, ¿no? Usando redes neuronales. Por ahí comentar de que si uno usa softmax, como el output de la softmax tiene la misma cantidad de clases, o sea, el vector que me da, yo tengo que poner la misma cantidad de neuronas como cantidad de clases, ¿no? Entonces por eso se usa esto. Pero por ahí en clasificación binaria también se usa sigmoide como activación, y en realidad se usa una sola neurona. Son como pequeñas cosas que se hacen y que uno ve. Pero bueno, normalmente se usa categorical cross entropy para este tipo de problemas, y un poco lo que intenta hacer esta función de pérdida es intentar hacer que las distribuciones de probabilidad de mis datos se parezcan lo más parecido, lo más, se parezcan tipo lo más, no, porque, o sea, yo estoy comparando de alguna manera, como recuerdan la softmax, me daba como qué tan segura estaba la red de que
pertenezca a la clase, que uno puede hacer una analogía de que es como la probabilidad, no sé, no es tan así, pero de que pertenezca a esa clase, yo quiero que eso sea análogo a la distribución de probabilidad que tienen mis datos reales. Entonces, por ahí, Category Calculus Entropy lo que intenta hacer es como hacer que eso sea lo más parecido posible y que entonces mi red aprenda la distribución de mis datos. De alguna manera. Bueno, de nuevo, compilamos, de nuevo necesitamos los y optimizer. Hay distintas formas. Por ejemplo, en lo anterior había como había importado Adam de que era optimizer, no sé qué. Directamente a veces le pueden poner como el valor en stream y ya lo interpreta básicamente. Y otras veces, bueno, por ahí tienen que poner el optimizador instanciado, básicamente. Y bueno, como métrica me interesa la accuracy. De nuevo, esto no lo estoy usando para entrenar, simplemente lo estoy usando para medir algo que es completamente entendible, porque por ahí categorical cross entropy me da un valor, no sé, me da 3 y no sé qué significa, pero si me dicen accuracy, yo puedo saber qué significa la accuracy, ¿no? Entonces, no, por ahí tengo, en este modelo particularmente, tengo dos capas, ¿no? Una de 8 y una de 2, que bueno, el input shape es 6, entonces bueno, tengo esta cantidad de parámetros y nada. Primero, como habíamos visto, el softmax como salida tiene de nuevo un vector con la cantidad que tiene como cantidad de filas, la cantidad de clases, ¿no? Si tengo 5 clases va a ser un vector que tiene 5 valores y así. Entonces yo necesito también transformar mis datos a lo que sea de ese estilo, ¿no? Entonces básicamente lo que se hace es un one-hot encoding de los valores de train, donde bueno, acá antes tenía 1, 0, 0, 1, y después de hacer, Keras tiene como esta cosa en utils de pasar a one-hot encoding, pasándole este tipo de valores como la clase a la que pertenece, y básicamente ya esto me da como yo quiero, ¿no? 0, 1, es decir, que pertenece a la segunda clase, este pertenece a la primera, este pertenece a la primera, y así. Viendo acá, este pertenece a la segunda, este pertenece a la primera, y así. Bueno, entonces una vez que ya tengo esto transformado en one-hot encoding, ya puedo entrenar, básicamente. Entonces, bueno, entreno el modelo, de nuevo le paso train y le paso también validation, porque nada, quiero ir viendo validation, y en realidad quiero después plotear, porque el problema es que si no evalúo en esta época, en las épocas, ¿cómo hago después para obtener el gráfico del entrenamiento del validation, ¿no? Porque yo una vez que pasó la época, medio que no guardé cuáles eran los pesos de esa época, ¿no? Entonces por ahí esto también me permite obtener los dos gráficos, no solo el del training. Entonces, bueno, ploteando el training validation, tengo este gráfico, no está tan bueno, pero bueno, se llama accuracy de 0.75, que no está tan mal. Entonces, bueno, acá ahí hice un comentario de a medida que va haciendo la red más profunda, comienza ReLU. Entonces, acá lo que se hace, por ejemplo, es agregar ReLU más regularización y cambio optimizador, como todo ahí junto. Entonces, tengo una capa, en este modelo nuevo tengo una capa densa de 16, activación ReLU, dropout para mejorar la generalización o regularizar. Y bueno, tengo softmax como función de activación de la última capa, donde bueno, tiene cantidad de neuronas, la cantidad de clases. Entonces, bueno, si hago un summary de todo esto, me queda así, donde fíjense que ya con esta modelo que no es tan complicado, ya tengo casi 300 parámetros a determinar, ¿no? Entonces, fíjense además, importante que la capa de dropout no tiene parámetros, lo cual tiene lógica porque lo único que hace es apagar aleatoriamente conexiones, no es que yo tenga que aprender algo, básicamente. Entonces, por eso no tiene parámetros. Bueno, nada, entreno este modelo y veamos qué nos da el history. Nos da esto, queda horrible, sinceramente. Donde bueno, vemos que acá hay un gap entre training y validation y vemos que nada, se planchó. Entonces, bueno, cambiamos de nuevo el optimizador
acá habíamos usado, si recordamos, optimizador en compile a delta, que si vamos a la lista era uno de los más potentes, era uno de los más complicados, y nos da este resultado que no está tan mal. Entonces decimos, bueno, vayamos a uno más sencillo, que se llama RMS Pro, que básicamente es el segundo que está en la lista, después de Stochastic Gradient Descent, si van a la lista de optimizadores. Entonces este es bastante sencillo, y usamos este en lugar de usar, ven acá está cambiado, el resto es igual, pero simplemente cambiamos el optimizador. Y bueno, entrenamos de nuevo, y obtenemos esto, que bueno, es un poco más lindo que lo que teníamos antes. Se ve más parecido a una curva de entrenamiento, ¿no? Una curva de entrenamiento común, básicamente. Y bueno, ya acá lo que hacemos es empezar como a agregarle cosas, a ver qué pasa, básicamente, testear cosas que sabemos, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero disminuir el overfitting, le agrego L2, básicamente, de nuevo el parámetro alfa acá, y seguimos con el optimizador, uno de los más sencillos, este RMS Pro. De nuevo entrenamos, como siempre, el mismo modelo, acá lo paso a ver porque es el mismo entrenamiento, y ahora obtengo esto, que también es un poco más lindo si se quiere. Pero bueno, por ejemplo, acá parece estar muy estático el aprendizaje, lo que hacemos es bajar el parámetro de regularización y la tasa de aprendizaje. Porque por ahí recuerden, la tasa de aprendizaje es la que me dice como qué tan rápido quiero yo bajar cuando estoy descendiendo en el gradiente. Y básicamente si tengo un parámetro de regulación, recuerden, muy alto, puede que no aprenda nada con mejor, la red es muy boba para aprender, básicamente. Entonces vamos un poco esos dos parámetros a ver qué pasa. Básicamente es 1 por 10 a la menos 3, 0,001. Bueno, nada, el modelo es el mismo, con bueno, este learning rate y esto cambiado a valores más chicos, simplemente, y se entrena de nuevo, igual. Y obtenemos algo de este estilo, donde bueno, se ve medio raro, pero por ahí la accuracy al que llegamos es un poco más alto de lo que teníamos, ¿no? Y bueno, y así pueden seguir, no sé, cambiando la arquitectura de la red, probando distintos regularizadores, etcétera, ¿no? Y bueno, ahora viene la idea de decir, bueno, si yo estoy entrenando, quiero guardar el mejor modelo, no quiero, porque acá lo que pasa es que se queda con el modelo de la última época, ¿no? Entonces, básicamente, cuando yo acá evalúo el predict del modelo este que hizo el punto fit, evalúa el modelo con los pesos de la última época. Y por ahí ya a mí me interesa guardar los pesos cuando en el set de validación había menos error, ¿no? Por eso es lo que me interesa. No sé dónde estoy. Está por acá. Entonces, si yo digo, bueno, quiero guardar mi mejor modelo, es decir, quiero guardar el que tiene menor error en el set de validación, ¿no? Yo utilizo lo que se llaman callbacks, que básicamente acá implemento el list topping, que fue lo que vimos. Esto vamos a verlo después, qué significa. Pero bueno, básicamente el list topping, como habíamos visto, lo que quería es que lo que quiero monitorear es el accuracy, que ven que esto es una métrica, no es la loss. En general estos se evalúan métricas. Y bueno, básicamente voy monitoreando el accuracy de validation y quiero como que por ahí corte cuando esto es máximo, ¿no? Cuando el accuracy de validation es máximo. Entonces, ¿cómo yo utilizo este callback? Básicamente cuando hago... ¿Está usado? Sí, sí, está usado. Cuando hace fit. Sí, pero es eso. Sí, exactamente. Esto es igual que antes, digamos, pero el callback se usa acá. Le paso callbacks en el punto fit y acá, bueno, le paso todos los callbacks que yo quiero, ¿no? Y acá, por ejemplo, está el del list topping. Entonces, por ejemplo, acá... Un comentario por ahí, tiene sentido explicarles un poquito el framework de Keras.
Keras puede recibir una lista de callbacks y cada callback puede estar escuchando los eventos durante el entrenamiento. Algunos de los eventos son, che, terminé el epoch, ¿querés hacer algo? Otro es, che, terminé el batch del epoch, ¿viste? Supongamos que es mini batch, ¿no? ¿Querés hacer algo? Y a veces hay un montón de callbacks, ¿no? Tanto de early stopping como de salvar el modelo con algún criterio, como incluso de reducir o aumentar el learning rate en base a ciertos criterios que querramos. Entonces, Keras permite controlar bastante granularmente el entrenamiento por medio de callbacks. ¿Y qué hacer durante el entrenamiento? Exacto. Bueno, entonces básicamente los callbacks se lo paso cuando el fit del modelo. En este caso le estoy diciendo que pare, o sea, si no mejora el accuracy del validation, que pare de entrenar básicamente. Como ven, acá era 0.45, en el siguiente 0.43, y bueno, paró. Eso fue lo que yo le hicieron, ¿no? Por otro lado, puedo decirle, bueno, pero no pares en el siguiente. Por ahí espera un toque, un par de épocas, y si no mejora ahí, recién para de entrenar. Entonces, usa lo que se llama patience, que básicamente es como cuánto tenés que esperar de que no mejore para cortar el entrenamiento, y también es un parámetro que le paso a early stopping. Y bueno, acá eso es lo que hace básicamente. Entonces uno puede poner 1000 épocas y bueno, dejar entrenando y cuando pasen 200 épocas, los grupos patience, corta. Acá particularmente cortó en la 242. O sea que si vamos a la 42, fue la que tenía mayor val accuracy. O sea, la accuracy validation, básicamente, ¿no? Eso es lo que estoy haciendo acá. Y de nuevo, nada, este sería como el gráfico de entrenamiento, básicamente. Y bueno, el otro importante e interesante es, bueno, quiero guardar el modelo, no solo quiero que pares de entrenar. Porque bueno, acá paró 200 épocas después, pero el modelo que tengo es el de 200 épocas después. Yo quiero tener el modelo que tenía el mejor accuracy en el validation. Entonces lo que uso es este callback que se llama model checkpoint. Bueno, acá le paso como quiero que llame a mi modelo y bueno, lo que tiene que monitorear para guardar este modelo, ¿no? Entonces básicamente acá lo que estoy haciendo es monitorear el accuracy de validation y guardar el máximo. Es decir, si en la siguiente época es mayor que el que tenías guardado, guarda ese y así anda guardando con este nombre, ¿no? Y bueno, eso se lo voy pasando cuando hago el fit acá. Y le puedo pasar con Jorge una lista de cosas. Porque bueno, en realidad guardar el modelo es independiente de cuándo cortar de entrenar, ¿no? Porque me podría interesar simplemente teóricamente entrenar el modelo y no guardarlo, pero me interesaría por otro lado también guardarlo. Son cosas independientes. Entonces nada. Y por ahí, para finalizar, como cosas por ahí claves, el tipo de activación de la última capa, depende de la tarea que estén haciendo. Como vimos, usamos softmax en classification y por ahí linear en regresión. Y bueno, si usan mayor cantidad de neuronas y capas, por ahí conviene usar métodos de regularización. Bueno, estos fueron los 4 que vimos. Bueno, es recomendable usar activaciones tipo ReLU para redes profundas. Como vimos, no siempre los optimizadores más sofisticados funcionan mejor, porque cuando tienen muchos más parámetros que ustedes están dejando como default si no les dicen el valor, ¿no? Entonces, por un lado están complejizando, sí, el optimizador, pero por otro lo están agarrando más hiperparámetros para tunear si quieren, porque de alguna manera lo están dejando como default si nos dicen qué valor tienen. Entonces, por ahí esa es como la contra que tienen, ¿no? Y bueno, acá dice, bueno, a veces es mejor usar el más simple e ir controlando el learning rate, por ejemplo, y ver cómo se comporta. Y el tema de la navaja de Occam, ir de pocas neuronas y pocas capas, y después ir complejizando el modelo. Pero bueno, acá vimos que si usamos una cantidad de neuronas muy grande para no tantos datos, inevitablemente va a poder fitear. Así que bueno, y la otra cosa que vimos fue intentar un poco hacer diagnóstico con la curva de aprendizaje, si bien no es sencillo, de decir, bueno, veo las dos curvas y ya está, como veo que puedo hacer, como por ahí con la experiencia se va diciendo, mira, si
si por ahí varía mucho, por ahí conviene el learning rate o cambiar el optimizador, o hay mucho gap entre training y validation, conviene aplicar algún regularizador, etcétera. Las cosas que se van adquiriendo como con la práctica. Y bueno, nada, eso es todo. Si tienen preguntas. La principal pregunta sería, ¿qué nombre de usuario van a elegir para el Kahoot de hoy? Que ya lo mandamos en el chat. No, mentira. Mientras van cargando, ¿alguien tiene alguna duda para Camilo? Sí, fue mucho. Después vean el notebook o la grabación de la clase y por ahí pregunten lo que no, porque es mucho de una, así. Pero bueno, es nada, entrenar y equivocarse y aprender, básicamente. Y por ahí la pregunta que siempre uno se hace, bueno, ¿cuántas neuronas y cuántas capas pongo? Esa es como la pregunta que todo el mundo hace. Acá Felipe que te pregunta qué te hiciste en el brazo, pero eso lo hablamos después del Kahoot. Por ahora tenemos 3 personas. Ay. Pepe ya como siempre está. Después tenemos a Softmax Copilot. Solo 3, vamos. Tiene que haber más. Si no, es como... Imagínense jugar un Kahoot y tener tipo... Ganar sí o sí el primer, segundo, tercer premio. Sería nefasto. Bueno, llevamos 6 personas. Hoy somos pocos, hoy somos 19. Así que tratemos de llegar a 10 y empecemos. Garrafa. No hay ningún chimento del día de hoy. Tipo, alguna ruptura. Hombre gato, tienen que poner, por favor. Nadie vio el video del hombre gato. Es hermoso. Argentina, estoy aburrido. Y ahí ataca. Felipe dice, cursé física 3 el 4 pasado cuando lesión optativa. No lo voy a leer para no... cosas tristes. Pero sí, he escuchado historias. Bueno, somos 11, empecemos. 12. Sí, me han contado historias que incluso han llamado a gente tipo, hola, no viniste a rendir el parcial, ¿qué te pasa? Te duele la pancita. Más creepy, por favor. El nivel de creepy, tipo, bueno, no importa, empecemos. Obviamente no digo tener la pancita, es chiste. Empecemos. Redes neurales 2. Si tengo una clasificación de varias clases, o sea, multiclase, ¿qué función de activación en la última capa me conviene? ¿Una ReLU, una Sigmodia, una Softmax o una lineal? Perfecto, la mayoría contestó correctamente. La Softmax, acuérdense que la Softmax es esa que nos da un vectorcito con cada la probabilidad que el modelo cree, que no es la probabilidad real, pero es la probabilidad que el modelo cree que tiene cada una de las clases. La Sigmodia no es porque si son varias clases, o sea, más de, bueno, si son 2 también podría ser multiclase, más de dos clases, ¿no? La simodia no sirve, porque si tenemos una simodia por cada clase, la suma no da 1 y no estamos forzando no estamos forzando el modelo a elegir una, ¿sí? En cambio, los Softmax sí, como que le da esa obligatoriedad, por decirlo. Y no hay dudas. Ok, comenten en el chat lo que quieran, estoy atento y a todo. Bien. GTA, mirá, está GTA, salió. Creo que va a salir la remasterización. Yo me quedé en el 3 o 4.
me acuerdo. Lo miraba de arriba y después uno más y ya está. Así de mal estoy. Aplicar regularización L1 en una red neuronal puede. Es una técnica de automation, puede matar neuronas, puede volver más robusto outliers, facilita la cuenta de la función de costo. Correcto, L1, acuérdense, como vimos en la teórica, mata neuronas. Si nos pasamos levemente, tenemos neuronas que ya sabemos que no son importantes. Definitivamente no te vuelve más robusto outliers, no hay una justificación ahí. Y tampoco facilita la cuenta de la función de costo porque justamente le está agregando un término más. De hecho, la complejiza un poquito, pero la complejiza. Acá Cristóbal me pregunta del San Andreas. Mentira, creo que fue el San Andreas, pero no sé si no lo entendí. Bueno, no importa, sigamos. Estamos Pepe, Copilot y Sosma como los primeros. Igual se están pisando los talones literalmente todos. Siguiente pregunta. ¿En qué consiste Dropout? Dropear instancias del dataset, parar el entrenamiento antes de tiempo, acelerar backpropagation o desactivar neuronas en el entrenamiento. Listo, acá ya está. Está perfecto, no hay nada que decir, todos saben todo. Muy bien. A ver quién contestó más rápido. Todos más o menos contestaron relativamente igual. Carmin está ahí, pero bueno, están todos peleados. Siguiente. Otro quiz. Seleccionar la afirmación falsa. Data Augmentation puede disminuir la accuracy en el set de entrenamiento, permitir generalizar mejor el modelo, apagar neuronas durante el entrenamiento o conseguir más datos relativamente fácil. Y me va bien todo. Va a estar muy buena la respuesta. Bueno, la mayoría eligió bien. El que puso rojo será Team Red o de verdad pensó que era rojo. Un Data Augmentation puede disminuir la accuracy en el set de entrenamiento. ¿Por qué? Porque si al tener nuevas instancias levemente distintas, el modelo no puede memorizar o no tiene esa facilidad de ver los mismos ejemplos una y otra vez. Por lo tanto, es natural que la accuracy en el entrenamiento baje. También es natural que la accuracy se mantenga o aumente en el set de validation, porque justamente hacemos el modelo más que permite generalizar más, ¿no? Y por lo tanto, el azul es también falso del falso, porque hacer data augmentation permite generalizar mejor el modelo, porque ve más ejemplos. Cuando le damos más ejemplos, ya sean sintéticos aumentados o no, indirectamente está viendo más ejemplos y eso le permite generalizar el modelo mejor. Nada, no hay mucho que decir ahí. Bien. Cualquier duda, pregunta, háganla en el chat o por vos, se lo grabo. Vamos a la siguiente. Todos siguen igual, están... Miau, vamos todavía, gracias a Dios. Miau es el escalador más alto. Encima, tiene todo sentido esta frase. Miau sube 3 lugares. Lo que no dice es en qué posición está, pero bueno. No importa cómo se inicialicen los pesos de la red, cualquier valor es lo mismo, ¿verdadero o falso? Acuérdense, inicializar los pesos de la red era, yo elijo un valor cualquiera y aplico gradient o algún optimizador. Por supuesto, es falso, Team Red ataca de vuelta. Lo nombré muy por arriba, pero la realidad es que a medida que la red es más compleja, cómo inicializamos los pesos impacta mucho en siquiera si la red va a poder llegar a entrenar algo decente, porque si inicializamos los pesos de cierta manera, por ahí terminamos en un mainfall muy malo que nos termina matando neuronas o haciendo cosas muy malas. Pero la realidad es que esto ya está relativamente solucionado porque ya hay bastantes técnicas que casi están automáticamente ya metidas adentro de los frameworks. Y cuando, de hecho, en ningún momento nos preguntó, toda Keras y Python permite, ¿no?
pasar un argumento, qué lógica queremos que se inicialicen los pesos y los biases, pero si no ponemos nada, ya elige una técnica por nosotros. Todos igual, ¿eh? Bien, otro quiz. Gracias a backpropagation podemos, entrenar una neurona, entrenar una red neuronal, entrenar una regresión lineal o entrenar una función de activación. Esta es la regalada, ¿eh? Muy bien. Backpropagation era para cuando tenemos varias neuronas concatenadas. Gradient descent es para cuando tenemos una neurona o el método. Así que es para entrenar una red neuronal. Y el que está rojo, seguramente ya en este momento está Team Red a la bestia. Así que bien, sigamos. A ver. Están todos así, con los tiempos de respuesta bastante bien. Vamos por otro. ¿Verdadero o falso? Hacer feature engineering nunca vale la pena en redes neuronales. Fue tan rápido esto que me da miedo. Muy bien. Ya lo vimos en la teórica. No estoy diciendo que se vayan a pasar 2 semanas haciendo feature engineering, o podría pasar, ¿no? Pero digo, tengan la mente abierta de que a veces es interesante aplicar un poco de feature engineering. A pesar del teorema de aproximación universal de las redes neuronales, podemos hacer mucho más eficiente el tema con el correcto feature engineering. Que, sí, bien. Todos respondieron en no de uno, así que bastante bien. Bien. Un quiz. Teorema de aproximación universal dice que las redes neuronales pueden, con pocas neuronas, aproximar cualquier función, ser derivables, ser entrenables con la función de costo o aproximar cualquier función con suficientes neuronas. Bien, la mayoría contestó correctamente. El teorema de aproximación universal dice que se puede aproximar cualquier función con una suficiente cantidad de neuronas, que no dice el teorema, ¿no? Tendiendo infinito sería. No dice nada de ser entrenables con una función de costo. No. Muchos son completamente... El teorema dice, si existen neuronas, si existen un cierto peso, bla, 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 podemos aproximar lo que sea. No dice, no menciona la función de costo. Bien. Este es el Kahoot más peleado que he visto en los últimos tiempos. Nadie se equivoca y todos mantienen relativamente bastante... La raspa acá creo que acaba de aparecer, pero están todos bastante peleados. Sigamos. Un quiz. ¿Qué puede estar pasando en el gráfico del entrenamiento del modelo? Tenemos un gráfico y tenemos demasiadas capas de neuronas, el learning rate puede estar muy alto, hay underfitting o el modelo es demasiado simple. Tenemos 40 segundos para responder, o sea, le puse un minuto para que lo piensen. Obviamente el que responde antes ganamos puntos, ¿no? Perfecto. Esto medio que estamos overfiteando de la práctica, ¿no? Porque si a mí me tiran de la nada este gráfico, yo no podría así al toque decir, el learning rate está muy alto. De la lista de cosas que probaría cambiar un poquitito, una de ellas sería el top 5, sería el learning rate. Así que si estamos en esta selección de posibles opciones, esta es la que yo elegiría, ¿sí? Bien. Acá hay una pregunta, un cosa de Felipe dice, con lo que dijiste vos igual antes, en el dataset de training no se movía tanto, ¿no? No se movía tanto. Cristóbal dice, usar overfitear en la vida diaria, jajaja. Sí, tal cual. Estamos acá les di el ejemplo más claro de overfitting, ¿no? Es un ejemplo que no es tan claro y ustedes ya lo contestan de una sin un saque, sin justificar. O sea, ¿qué puede estar pasando en el gráfico de entrenamiento del modelo? Otra vez.
tenemos demasiadas capas de neuronas, el learning rate puede estar muy bajo, hay underfeeding o el modelo es demasiado simple. Bueno, acá la mayoría viene bien, tenemos demasiadas capas de neuronas porque en realidad esto, como conclusiones, el modelo es demasiado complejo, ¿no? Porque teníamos que lástima que no podemos ver el gráfico, pero tenemos el training, la loss del training muy por abajo, de validation, pero mucho más por abajo, y validation se mantiene, ¿no? Entonces el modelo está empezando a memorizar training y no está performando mejor en validation. Entonces, eso quiere decir que el modelo es demasiado complicado y por lo tanto tenemos demasiadas capas de neuronas. Bien. Por ahora no hay comentarios. Bien. Bien, están todos repeleados. Ahora, esta es la pregunta definitiva, para mí. La última. Apenas termine este Kahoot, voy a completar la encuesta. ¿Verdadero o falso? El que tiene rojo lo voy a matar, te voy a ir a buscar a tu casa. ¿Estás por ahí? No, bueno. Completen la encuesta. Hablando de la encuesta, les voy a dejar, como siempre, la encuesta en el chat para que, en buena onda y con crítica constructiva, puedan expresar sus sentimientos y opiniones. No del partido de River del otro día, sino de la clase de hoy. ¿Algún comentario más, Camilo? No. Ay, no, pará. Me olvidé de poner el top. Hay algo importantísimo, el top. ¿Quién ganó? Bien, ¿se ve? Sí. Un segundo. Vamos a poner quién ganó. Son Max tercero. Copilot 2. Segundo. Oh, qué casualidad. Por favor, que sea miau, que sea miau. No, Pepe. No, mentira. Bueno, muy bien, congratulations, muy bien. Después, díganme, no sé, cada uno tiene una cuenta de cuántos va ganando en el transcurso del curso. Me interesaría saber si hay alguien que ganó varias seguidas o no. Como siempre, dejen en los comentarios en el formulario de feedback qué opinan que podemos sacarle jugo, más jugo a este Kahoot, o hacerlo más divertido, o no sé, lo que quieran. Sofía dice, yo siempre pierdo. Pero perder es aprender, escúchame. Es mejor participar y aprender y pasar el parcial que agarrar y no hacer nada y después cuando venga el parcial que les pasen por arriba. Por supuesto, acá trabajamos y nos divertimos. Cristóbal dice, las fallidas quedan más en la cabeza que las acertadas. ¡Uy, no me digas eso! ¡Qué fail! ¿Podríamos hacer una fallida a propósito que sea explicada después y entonces les lavemos el cerebro? Bueno, no sé. Bueno, ¿hay otra más? ¿Alguna pregunta más? Cristóbal dice, creo que desde la pregunta 1 ningún puesto cambió. Sí, creo que estuvieron ahí súper peleados. O sea, fue demasiado... El top al menos estuvo muy peleado. Bueno, pregunta de vuelta y una preguntita más. No puedo creer que terminamos en tiempo y forma. Estamos ya volviéndonos unos pro en la materia, por Dios. Bueno, si no hay preguntas, obviamente tenemos el Slack y o la clase que viene. Ahora sí podemos decir cómo corresponde en un finde y nos vemos. Cortar la grabación.